Chávez, aparte de gobernador del estado de Barinas, posición muy importante, es un dirigente nacional del PSUV. Pero no es un dirigente cualquiera. Es un hombre que maneja la política, que tiene una densa formación intelectual, que por cierto pronunció un singular discurso en el tercer congreso del PSUV. Es el invitado de hoy. Bienvenido, Dan. Gracias, José Vicente. Un placer para mí estar aquí en tu prestigioso programa. Muchas gracias. El prestigio lo dan los invitados. Gracias. Mira, no podemos comenzar este programa dejando de lado una circunstancia muy importante. Hace poco se cumplieron 60 años del nacimiento del presidente Chávez. Lógicamente tú estuviste sumamente unido a él, como hermano y como dirigente político. Solía decir el presidente que Adán, es decir tú, había tenido una influencia importante en su formación política. Bueno, sí, es cierto, José Vicente, como tú lo mencionas, el querido y eterno comandante Chávez lo mencionó en varias oportunidades y por eso yo me he permitido en otros momentos también y que me preguntan mencionarlo con mucha humildad, porque lo que menos yo he querido nunca y así será siempre es protagonismo, que alguien piense que son pretensiones de algún tipo, ¿no? Y aquí contigo pues vamos a comentarlo como tú dices, porque Chávez lo mencionó en varias oportunidades. Y eso podemos decir que se originó por, también lo hemos dicho en otras ocasiones, esa unión que siempre existió entre nosotros desde niños, desde que yo recuerde, por aquella circunstancia que nosotros nos criamos, él y yo, con la abuela Mamá Rosa, aunque papá y mamá siempre ahí cerca, pero en otra casa. Y eso permitió que nosotros pues tuviésemos esa compenetración, se puede decir, desde niños. Y cuando yo inicié mi militancia en la izquierda de aquellos años, específicamente en el movimiento de izquierda revolucionaria, tenía aproximadamente unos 16 años, pues yo le comentaba a Hugo, le prestaba documentos, conversábamos y eso originó en él de alguna manera la inquietud por la lectura, por el análisis, y digamos que ese fue uno de los inicios. Y por eso, supongo yo, y en algunas oportunidades lo conversábamos, y él me lo manifestó en algunos momentos, pues efectivamente fue así. Eso originó sus inquietudes y así como que aceleró de alguna manera su decisión de tomar el camino que luego conocimos, ¿no? Eso se originó con el MIR, luego ustedes saben, el MIR se dividió, yo me quedé unos meses sin militancia, me captó el Partido de la Revolución Venezolana, que todos recordamos, dirigido por Douglas Bravo. Allí la militancia fue como más exigente, con mayor disciplina, se discutían unas tesis muy, muy interesantes que recuerdo ahora, y yo entonces inmediatamente se lo comenté a Hugo, cuando dábamos esos debates en lo interno del PRB. Ya estaba en la academia. Ya estaba en la academia, que era la necesidad, discutíamos con mucha insistencia en el PRB, la necesidad de organizar un movimiento cívico-militar para poder concretar la toma del poder en un proyecto revolucionario. Y bueno, ahí entonces comenzamos a discutir la tesis que manejaba el PRD, yo le prestaba los documentos y después, como se sabe, bueno, yo jugué un papel importante en los primeros contactos que él tuvo como militar venezolano, como miembro del ejército venezolano, ya teniente, tener los primeros contactos y de allí en adelante. Eso se extendió hasta la etapa de la ocupación. Sí, porque eso, el contacto directo con Douglas Bravo. Y entonces ellos fueron por un tiempo más o menos largo, pues algunos años, por allá por el 75, hasta el 78, por allí, eran como Hugo Chávez
el jefe militar y Douglas Bravo, el jefe civil, en ese movimiento cívico-militar que se concretó en esos años, que después también tuvo altos y bajos y finalmente se dividió en toda esta lucha, podemos decir, clandestina que se desarrolló en esos años, y finalmente nos quedamos nosotros con lo que era ya el EBR, que pasó a ser después el MBR 200. El EBR, el Ejército Bolivariano Revolucionario, donde quedamos algunos civiles, ¿verdad?, pero conectados directamente a ese movimiento fundamentalmente militar y dirigido por Hugo Chávez ya desde esos años, el 78, 79. Ahí podemos decir, José Vicente, que está la génesis de eso que él mencionaba, que de alguna manera yo tuve pues alguna influencia en lo que fue él luego como líder del 4 de febrero. En su formación política, ¿no? En su formación política, exactamente. E ideológica también. Exactamente. Exacto. Ahora, la condición del hermano del presidente, como puede ver la audiencia, tú eres un hombre preparado, de formación universitaria, con una experiencia política muy vasta. Muchos te llaman simplemente Adán, el hermano de Chávez. No, Adán, el hermano de Hugo. ¿Te incomoda o no te incomoda? No, al contrario. Siempre ha sido para mí un honor eso del hermano del comandante. Eso es, además, un enorme compromiso, y yo lo asumo con humildad y ninguna molestia, nunca. Te repito por eso, y es bueno que la gente lo oiga una vez más, ya que tú haces la pregunta, pues ninguna molestia, y al contrario, y consciente, y en esta circunstancia que nos ha tocado vivir ahora, con la ausencia física del querido comandante eterno, el enorme compromiso histórico que eso significa, ¿no? Porque entonces eso, sin pretensiones en ninguna naturaleza, como ya te decía, lo que significa es que tenemos ese reto de formar parte de todo el pueblo chavista, pero de alguna manera pues a uno le corresponde con humildad también el asumir el rol de dirigente, de orientador en lo que ahora denominamos, porque así lo ha llamado el propio pueblo, la defensa y la divulgación, el fortalecimiento del legado de Chávez. Entonces, justamente, bueno, el legado de Chávez. A mí me corresponde asumir eso con entereza, con fortaleza, consciente de ese compromiso histórico y con mucha humildad. Ese es el legado de Chávez en esta circunstancia. Eso lo caracterizaste tú en un discurso en el cuartel de la montaña. Lo resumiste en el término el Morral. Sí. Es decir, que ahí estaba toda la formación ideológica, política, todo el contenido de lo que precisamente el legado de Chávez. Tú enfatizaste mucho lo del legado de Chávez en el discurso del Tercer Congreso, ¿no? Resaltaste aspectos muy importantes, como por ejemplo, para Chávez, el partido es un instrumento fundamental de la revolución. Y él acabó con el dilema ese del partido de masa y el partido de cuadros, ¿no? Y aparte de eso, enfatizó también el dato de la conciencia, como la conciencia es fundamental en un movimiento político que aspira a introducir cambios fundamentales en una sociedad. Sí, efectivamente, José Vicente, porque ese discurso es producto de un trabajo que venimos realizando ya como un equipo conformado alrededor del Instituto de Altos Estudios Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, que el presidente Maduro formalizó a través de un decreto, y que él decidió que yo fuese el presidente, el director de ese instituto, ¿no? Y venimos realizando un trabajo, y ese es uno de los productos, pues, de dicho trabajo, porque parte del legado de Chávez y lo que significa seguir divulgando para continuar fortaleciendo y decimos nosotros, encarnando en el pueblo venezolano con mucha fuerza el pensamiento y la acción de Chávez, que es el legado del comandante Chávez, es, entre otras cosas, seguir revisando, estudiando sus discursos, lo que escribió, lo que dijo, lo que quedó grabado a través de los aló presidente, por ejemplo. Y entonces, ¿qué dijo Chávez? ¿Cuál es el pensamiento de Chávez?
pero también qué recomendó Chávez, qué hizo Chávez, en este caso concreto, sobre el partido, porque bueno, era el Congreso del partido, pero nosotros también hemos adelantado algunos trabajos, para decirlo así de manera sencilla, qué dijo Chávez sobre la agricultura, por ejemplo, qué dijo Chávez sobre la unión internacional entre nuestros pueblos, qué dijo Chávez contra el imperialismo, es decir, ese pensamiento sistematizarlo por áreas para la divulgación, para el debate y para seguirlo encarnando en el pueblo. Eso significa que es pensamiento para la acción, pensamiento para la práctica en la construcción de socialismo. De ahí surgió el discurso que tú mencionas, y efectivamente allí yo comienzo destacando que estamos iniciando, como el propio presidente lo dijo en el golpe de timón, en aquel último Consejo de Ministros del 2012, que ahora se conoce, ha sido editado en un folleto con el nombre del golpe de timón. Estamos iniciando una nueva etapa de la revolución bolivariana. Él lo dijo allí claramente y así lo hemos asumido como pueblo. Efectivamente estamos iniciando una nueva etapa de la revolución, de la construcción de socialismo. Y bueno, dentro hay un de aspecto ello, muy importante en ese planteamiento, que es la unidad, ¿no? La unidad del pueblo. La unidad del pueblo, partiendo de la unidad del partido. Exacto. Y por eso, como tú decías, la intención fue destacar, y parece que logramos el objetivo, destacar la enorme importancia, y sobre todo en esta coyuntura, con la falta física del comandante Chávez, buscando la manera de verdaderamente construir una dirección colectiva de la revolución, cómo el partido juega un papel fundamental. Ante las amenazas internas y externas, ¿no? Exactamente, pero además sin olvidar tampoco, sin subestimar a las demás fuerzas aliadas, que en definitiva es el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero dentro del polo patriótico, conformando, terminando de fortalecer la vanguardia revolucionaria del chavismo, que somos todos, no es solo el Partido Socialista Unido de Venezuela, y ahí lo decimos también con mucha fuerza, porque Chávez así lo destacaba, sin dogmatismos, sin sectarismo de ningún tipo, para seguir construyendo verdadera unidad, como tú lo decías, como tú lo mencionabas, José Vicente. Y así como la unidad, la conciencia. Tenemos que seguir fortaleciendo la conciencia colectiva, la conciencia en lo individual también. Cada uno de nosotros tiene que seguir estudiando mucho, analizando para el debate, para consolidar conciencia al deber social en lo individual y en lo colectivo, que seguramente es lo más importante. Y allí es donde juega entonces también ahora, en esta coyuntura, un papel fundamental el pensamiento y la acción de Chávez, el ejemplo de Chávez, lo que nosotros debemos entonces difundir y encarnar en el pueblo como legado de Chávez. Para pasar a otro segmento de la entrevista y rematar quiero preguntarte sobre algo que es incómodo, que molesta indudablemente. Lo que yo llamo la guerra contra la familia Chávez. Está instalada en el centro de una política vil, calumniadora, de sectores de la oposición, de la ultraderecha en el país. ¿Cómo reacciona la familia Chávez ante esos ataques despiadados? Sí, como tú dices, incomoda, ¿no? Pero bueno, ya llevamos tantos años en esto también que la forma como nosotros lo asumimos, como respondemos, es como el pueblo lo ha visto durante todos estos años, ¿verdad? Con mucha entereza, con una gran fortaleza, con una gran unidad como familia, y bueno, y dispuestos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Ahí en Barinas, por ejemplo, siguen los ataques despiadados contra este humilde servidor, porque no solo porque soy el gobernador, sino porque, tú lo decías, es el hermano de Chávez. Entonces ahora yo, y repito una vez más, lo digo con humildad y sin pretensiones de ningún tipo, pero yo sé y tengo conciencia de eso, la familia lo tiene, pero también el partido y las fuerzas aliadas. Adán Chávez es un objetivo fundamental de los enemigos de la revolución del imperio, porque bueno, ante la ausencia física de Chávez, y por todo lo que Chávez dijo, tiene que ver con lo que tú mencionabas por donde comenzó la entrevista, pues efectivamente yo soy un representante de ese legado de Chávez, ¿verdad? Aquí vivo, bien plantado y dispuesto a lo que sea necesario para construir revolución. Entonces, por supuesto que yo soy objetivo fundamental. Allá los ataques siguen siendo un blanco privilegiado. Y entonces, de la derecha nacional e internacional. Y los ataques siguen y seguirán. Ahora nosotros,
con mucha entereza, mucha unidad en lo interno, como familia, te repito, y como partido, como movimiento revolucionario, como fuerza, pues como vanguardia revolucionaria en definitiva, y ante acusaciones de supuestos hechos de corrupción. Yo mismo lo digo públicamente, bueno, que me investiguen. Yo estoy dispuesto a que abran las investigaciones que sean necesarias a cualquier nivel, porque yo no tengo nada que temer. Pero también hay enemigos, lo comentábamos de alguna manera, José Vicente, antes de entrar a las cámaras, esos caballos de Troya que tenemos todavía infiltrados incluso dentro de la vanguardia revolucionaria. Pocos elementos, pero por ahí andan intentando también descalificar las gestiones de gobiernos nuestras, a nuestros propios dirigentes, incluyéndome. Por ejemplo, el discurso del Congreso, que además hay que destacar, más que el discurso, el Congreso. Ese Congreso, el tercer Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, sin duda que ha marcado un hito también en la historia de nuestro proceso y en esta etapa que estamos desarrollando. Un Congreso como nunca se había visto en el país y que ha mostrado además la disciplina, la unidad, la conciencia, aunque hay que seguirla fortaleciendo, de nuestra militancia, de nosotros como partido. Pero entonces, tú acabas de decir, y de verdad que es satisfactorio, yo he recibido bastantes felicitaciones y muestras de apoyo, de solidaridad por el discurso del Congreso. Pero entonces, sin embargo, hay algunos de esos caballos de Troya, de esos aún infiltrados en la revolución, algunos que quieren pasar por sesudos analistas, intelectuales de izquierda, y entonces buscan la manera de descalificar incluso sin argumentos. Por ahí surgieron yo vi 1 o 2 artículos en algunos de estos medios de comunicación, algunas de estas redes, donde algunos de esos sesudos analistas tratan de descalificar el discurso, que es para eso, para el debate, y es un aporte, pero diciendo que son lugares comunes, que todo estuvo lleno de lugares comunes, que no tiene ningún asidero, ninguna importancia, quisieron decir, aunque no lo dice explícitamente, pero es parte de esos ataques, ¿ver? Pues es la manera de buscar cómo, por diferentes vías, descalificar a un liderazgo como el que uno humildemente asume. Vamos a hacer una pausa, Adán. Y al regresar quiero que hablemos un poco de ese tema, vamos a llamarlo esotérico, la oposición.